Puranoticia.cl presenta Conexión Pura Noticia. Las entrevistas más relevantes, los contactos con nuestros analistas y los despachos más destacados te los mostramos en Conexión Pura Noticia. Bienvenidos. Muy buenas, ¿cómo están? Por acá les habla Antonia Benítez y es un gusto recibirlos nuevamente en Conexión Puranoticia.cl, el espacio dedicado a compartir y analizar las entrevistas más relevantes de nuestra programación. A esta hora estamos en vivo y en directo, llegando a toda la región por medio de nuestras señales de radio y televisión, además de nuestras plataformas digitales. Un gran saludo a quienes nos acompañan en Los Andes por la 96.1 FM, en San Antonio por la 102.5 y por supuesto también en la comuna de Puchuncaví por el 90.9 FM. Extendemos igualmente este saludo a quienes nos ven a esta hora en nuestro sitio web en el canal 177 de Zapping y en la aplicación América Vivo de Canal 13. Y antes de iniciar los invitamos a participar enviándonos sus mensajes a nuestro WhatsApp el más 569 50 52 25 25. Y el Consejo Fiscal Autónomo expuso ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados sus principales reflexiones y recomendaciones preliminares sobre el proyecto de ley para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social. Bajo esta misma línea, el CFA advirtió riesgos fiscales en el plan de reconstrucción nacional, los cuales podrían afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Además, sostuvo que entre el año 2026 y 2031, la iniciativa legal generará un impacto fiscal neto negativo, por lo que para lograr la neutralidad fiscal en ese periodo se requerirán fuentes de financiamiento adicionales de magnitud relevante. Y para abordar más sobre este tema económico, estuvo con nosotros el economista Ricardo Ruiz de Viñaspre, quien aseguró que tras esta advertencia, el gobierno tiene que revisarla en detalle. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido, buenos días. Hola, ¿cómo están? Un gran saludo a toda la gente, a todos los televidentes y auditores de Pura Noticias. Muchas gracias, Ricardo. Ahora te quiero llevar a un tema, y quiero que entendamos, ¿cierto? Te quiero llevar al tema del Consejo Fiscal Autónomo, ¿cierto? Lo que declara este día martes, que valora el proyecto de reconstrucción que promueve el gobierno, o la famosa ley miscelánea, pero nos pone un tema sobre la palestra que quiero poder entenderlo y que lo contextualicemos. Porque dice que este proyecto, si bien promueve el crecimiento económico, advierte riesgos fiscales que de no mitigarse podrían afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Primero, cuéntanos, Ricardo, ¿qué es lo que es el Consejo Fiscal Autónomo? No, este consejo obviamente ha sido de gran ayuda para la administración de los recursos públicos, porque obviamente pone en el tapete, va evaluando, va dimensionando, va haciendo cálculos acerca de las distintas políticas que pueden tener los gobiernos en materia fiscal. Ayuda obviamente a recordarnos cuando las proyecciones no se cumplen, cuando los cálculos no están explicando bien la realidad. Por lo tanto, el Consejo Fiscal Autónomo es, como bien lo dice su nombre, tiene una autonomía para referirse acerca de los temas y problemas fiscales que tiene nuestro país y nos ayuda, obviamente, o ayuda al gobierno a ir tomando mejores decisiones. Estamos con Ricardo Ruiz de Viñaspre, economista de la Universidad de Finisterra. Ricardo, en el fondo, lo que hace el Consejo Fiscal Autónomo es ponerle valor a las medidas políticas. O sea, por ejemplo, si el gobierno dice vamos a subir o vamos a bajar el impuesto a las pymes, lo que hace el Consejo Fiscal Autónomo, entiendo, es valoriza esa acción, cuánto le costaría al país, a nuestro presupuesto. ¿Es eso? Claro, valoriza el costo y el beneficio, ¿cierto? Porque uno, al bajar el impuesto corporativo, por ejemplo, a las pymes, en función del ejemplo que tú das, tú puedes tener un beneficio por un lado y un costo por otro. Puedes tener mayor crecimiento económico y por ende mayor tributación, pero también, como bajaste el impuesto corporativo, las pymes pagan un menor impuesto. Por lo tanto, al final, ¿cuál es el resultado neto? Es una de las cosas que el Consejo Fiscal Autónomo calcula, que también obviamente lo debe calcular el gobierno, la dirección de presupuesto, pero también el Consejo Fiscal Autónomo hace sus propios cálculos y asesora, recomienda
al país y al gobierno en particular, o alerta acerca de un riesgo que pueda tener una u otra medida. Ahora, Ricardo, entonces bastante preocupante lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo. Ellos plantearon ante la Comisión de Hacienda de la Cámara que si bien la iniciativa legal propuesta por el Ejecutivo, ¿cierto?, en el largo plazo podría proyectar un superávit, tiene un impacto deficitario en el balance fiscal al menos hasta el año 2031. Eso quiere decir, si hoy día tenemos un déficit fiscal, esta ley propuesta por el gobierno de Kast y el ministro Quirós nos podría dejar mayor merma, o sea, nos podría aumentar el déficit fiscal. ¿Es así? Bueno, eso es lo que menciona. Yo leí la noticia acerca del Consejo Fiscal Autónomo, pero obviamente está dando una alerta. Está dando una alerta que esta baja o este proyecto de ley de baja en la tributación podría tener un efecto hacia la baja en los ingresos fiscales. ¿Es importante tomar esta recomendación? Claro que sí. El gobierno tiene que revisarla en detalle, sin duda. ¿Tiene que hacerse cargo el gobierno de estas advertencias? También tiene que realizarlo de la mejor manera. Ahora, también, ¿qué es lo que yo veo? Nuestra economía está creciendo negativamente. Eso es lo que hemos visto en los últimos 13 IMASEC. Tenemos un desempleo del 8,9%, un desempleo femenino del 10% y una informalidad del 26%. Por lo tanto, yo, a pesar del Consejo Fiscal Autónomo, a pesar de las advertencias, yo creo que la reforma tributaria, creo que ellos lo mencionan, es positiva para dinamizar la economía, pero tiene riesgos fiscales. Bueno, entonces los riesgos fiscales tienen que ser mitigados. ¿Cómo? Creo yo, a través de bajar el gasto fiscal, hay que reducir la burocracia del Estado, hay que reducir el número de ministerios, hay que reducir el número de cargos duplicados que existen, hay que quizás dejar de contar con instituciones como el IFU, que la ministra de Desarrollo Social nos ha mencionado que el 90% del presupuesto se va a remuneraciones y a costos operativos, pero solamente el 10% llegan a programas sociales. Por lo tanto, bienvenido el consejo, la advertencia que nos da este Consejo Fiscal Autónomo. Por lo tanto, el gobierno tiene que tomar acciones de reducir el gasto y reducir las instituciones públicas que no están generando bienestar ni progreso a los chilenos. Bueno, ahora el proyecto que compromete gasto fiscal, ¿cierto?, tiene una alta certeza en el corto plazo y reduce ingresos permanentes, que es el proyecto que presenta justamente el gobierno a la Comisión de Hacienda para ser discutido en la Cámara, este proyecto de reconstrucción. ¿Qué es lo que dice justamente el Consejo Fiscal Autónomo? Que este proyecto compromete el gasto fiscal con alta certeza en el corto plazo, reduce ingresos permanentes, este es por la baja de impuestos, ¿cierto?, mientras que los efectos positivos dependen de ingresos futuros más inciertos asociados al crecimiento, lo que podría traducirse en un deterioro del balance fiscal, si bien este no se materializa en la magnitud y velocidad estimada. O sea, es bastante esta alerta, como tú muy bien la defines, Ricardo, cierto, que hace el Consejo Fiscal Autónomo, también le pone una obligación al gobierno de que debiese ajustar a este plan una batería de acciones que vayan hoy día a reducir el tema fiscal, y eso no lo tenemos sobre la mesa. O sea, no sacamos nada con aprobar este proyecto como viene si no le ponemos una batería. Lo entendemos así, ¿no? Claro, o sea, ¿cuál es la recomendación, creo yo, que da el Consejo Fiscal Autónomo? Este proyecto es importante porque tenemos que dinamizar la economía para generar más empleo. Recordemos que tenemos 925.000 personas desempleadas en nuestro país, ese es el 8.9. Por lo tanto, el país tiene que trabajar para generar más empleo. Pero, obviamente, la rebaja de tributos que incentiva la inversión y el empleo genera merma en los ingresos fiscales. ¿Es eso preocupante? Sí y no. Porque lo que a mí me preocupa como economista es, obviamente, generar más empleo en la ciudadanía, que eso es lo que los chilenos están necesitando. ¿Y por qué, Ricardo, nos estamos dando? Porque una de las cosas que uno va entendiendo y interesante, porque, a ver, una de las medidas que propone justamente Quirós y el equipo de Kast, ¿cierto?, es el famoso crédito tributario al empleo. Esta es como la medida que le ponen para generar empleo, porque nosotros tenemos que generar empleo, ¿cierto? Tenemos que bajar esta tasa cerca del 10%. Entonces, la forma que el gobierno nos dice, con esto vamos a bajar, es el crédito tributario al empleo. Pero lo que está diciendo el Consejo Fiscal Autónomo es que este crédito tributario tiene un alto costo fiscal
y tiene un riesgo de consistencia con otras estimaciones. ¿Por qué entonces no pusimos algo tan básico como sí lo hizo Piñera en su minuto, que lo discutimos en su minuto, que era un subsidio, que era más fácil y tenía menor costo para el Estado? ¿Por qué crees tú que Quirós y el Estado se da tanta vuelta en algo que además nos damos cuenta que tiene un alto costo fiscal? Mira, esto tiene un alto costo fiscal, estoy de acuerdo, pero no es solamente este subsidio lo que genera mayor dinamismo en la economía y por ende mayor empleo, sino también la baja tributaria debiese incentivar a las empresas a crecer, a los emprendedores a emprender, etcétera. También llegarían inversiones de altos recursos porque estaría esta invariabilidad tributaria. Ahora, el Congreso obviamente tiene que revisar este subsidio al empleo que tiene importantes costos para el Estado, para todos los chilenos. Por eso, yo creo que la mejor política pública que puede acompañar a esta reforma tributaria es también la rebaja o la reducción del Estado en términos de instituciones, pero no de programas sociales. Los programas sociales de alimentación, de educación, se tienen que mantener, pero ¿cómo vamos a seguir manteniendo 25 ministerios, gobernaciones y delegados presidenciales? Y en esa luz, Ricardo, el gobierno como que no da luces de rebajar el punto, como que no tenemos una línea, bueno, porque si revisamos justamente el oficio, que el mismo Quirós dijo que el mayor problema del oficio era el oficio de no haberse dado cuenta y de poder ser filtrado, ¿cierto? Si uno ve esa minuta, prácticamente todo lo que se recorta son programas, pero no hay recorte, por ejemplo, a personas. El escándalo que pasa en el INJUB, ¿cierto? Donde prácticamente el 80% del presupuesto completo del Instituto de la Juventud se gasta en personal. ¿Por qué crees tú que este gobierno no ha visto luces ahí en recortar personal del Estado, sacar la grasa del Estado? Porque eso podría compensar, ¿cierto? Una baja en el costo fiscal, ¿o no? Mira, obviamente terminar con una institución pública no es fácil, va a requerir harto consenso en el Parlamento, porque eso es un proyecto de ley, pero yo creo que es lo necesario hacer. O sea, yo creo que los recortes fiscales que está proponiendo el ministro Quirós y que los ministros de cada ramo se están haciendo cargo, creo que se está quedando un poco corto. La ministra de Desarrollo Social, a quien me parece bien que haya resaltado el tema del INJUB, creo que más que recortar, porque ella habla de ciertos recortes en personal, pero más que recortar algunos funcionarios, algunos programas del INJUB, yo creo que hay que terminar con la institución. Mira, el INJUB tiene un presupuesto de 8.000 millones de pesos anuales, pero no es un gran apoyo para los jóvenes. Si los jóvenes hoy día tienen más de un 20% de desempleo, lo que están buscando los jóvenes es un trabajo, es educación. Entonces mejor, antes de financiar el INJUB, ayudemos a financiar el subsidio de empleo a los jóvenes. Exacto. Que sea parte del financiamiento, claro, de este que podría ir por el Ministerio del Trabajo, ponte tú. No necesariamente necesitamos el INJUB para eso. Bueno, claramente. Entonces, los jóvenes están buscando empleo. Tenemos el desempleo ilustrado más alto de nuestra historia. Entonces, ¿está haciendo un real aporte el INJUB? No. El país está apoyando el INJUB, más que el INJUB apoyando al país, porque nosotros lo estamos financiando. Usted, yo, la gente que nos está escuchando en la casa. Entonces, la reforma al Estado es urgente. Está bien que rebajemos los tributos a las empresas para generar más empleo. Estamos cerca del 1 millón de desempleados, 2.5 millones de personas en la informalidad. Necesitamos generar más trabajo. Para eso necesitamos más empresas, necesitamos bajar los tributos. Pero también necesitamos financiar el Estado, pero bueno, entonces busquemos la plata que mal gastamos. Ustedes en la región de Valparaíso tienen delegados presidenciales, gobernador, seremis. ¿Cuántas autoridades tienen? No podemos administrar el Estado con menos personal. Cuando un hogar tiene una crisis, ¿qué hace el jefe de hogar? La madre o el padre. Hay que ajustarnos el cinturón. El Estado tiene que hacer lo mismo. ¿Cómo vamos a mantener todas las instituciones públicas que mantenemos hasta el día de hoy si el Estado está con déficit? Por favor, la gran labor del gobierno, la gran labor del Estado, también es recortar fuerte los gastos que no se están realizando de buena manera y dejar solamente los gastos prioritarios.
Ahora, donde también tenemos un problema, ¿cierto, Ricardo? Estamos con Ricardo Ruiz de Viñaspe, economista de la Universidad de Finisterra, es en el famoso sueldo mínimo. O sea, hoy día lo que está ofreciendo directamente el gobierno de aumentar el sueldo mínimo en 7.546 pesos es prácticamente el monto del IPC entre enero y marzo, que es del 1.4%. Eso es lo que quiere subir el gobierno. Pero yo no entiendo por qué el gobierno está proponiendo un 1,4% cuando si revisamos el IPC de los últimos 12 meses es un 4,1%. ¿Por qué no subir el sueldo base, el sueldo mínimo, un 4,1%? Estamos hablando que serían alrededor de 30.000 pesos, porque eso debiese ser el alza, ¿no? Claro, pero yo no sé si seguramente hubo o existieron alzas del salario mínimo a finales del año anterior. Por lo tanto, yo entendería que esa alza de 12 meses en el IPC también estuvo un poco compensada por alzas en el salario mínimo el año anterior. Pero con respecto a eso, hay que ser cuidadoso con el alza en el salario mínimo, porque insisto en el punto anterior, sí, también si nosotros subimos el salario mínimo de manera muy fuerte, más allá del IPC y más allá de la productividad, entonces también puedes tener efectos en el desempleo. Por lo tanto, hay que ser cuidadosos. Tenemos que subir el salario mínimo, sin duda, ¿eh? Pero subirlo de una magnitud muy fuerte puede repercutir en el desempleo. ¿Y un 4,1%, Ricardo, sería muy fuerte? Si es que ya el salario mínimo fue reajustado en el pasado con parte de ese 4,1, entonces sería fuerte. Mira, recordemos que en el gobierno anterior, que hubieron alzas importantes del salario mínimo, pero también hubieron alzas importantes del desempleo. O sea, pasamos de un 7,8% en desempleo a un 8,9%. Más de un punto. Sí, eso es lo que también hablábamos con la gente de la CUT, ¿cierto? Antes de la celebración o conmemoración del 1 de mayo, que claro, por una parte la CUT, ¿cierto?, aspira inclusive a un aumento mucho mayor, pero claro, porque ponemos en riesgo la generación de empleo si aumentamos como nueva barrera. Ahora, volvemos justamente a lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo, porque si tenemos hoy día la problemática que no tenemos empleo, que necesitamos generar empleo, pero también necesitamos aumentar el sueldo mínimo, sobre todo los que ya vienen dentro de la generación de empleo, aquí el rol de gobierno creo que más que nunca se basa en un subsidio justamente a la contratación y a paliar este aumento. Yo creo que ahí estaría la solución como clave, más que en este crédito justamente que se propone para poder subsidiar las nuevas contrataciones, ¿no? Claro, es que mira, entonces tomemos acuerdos país. Yo creo que falta un acuerdo país en el sentido de que esté el Parlamento, obviamente, unido a ese acuerdo país, el Ejecutivo, porque podemos subir el salario mínimo, subámoslo, pero también preocupémonos de bajar el impuesto a las empresas para que el empleo no se destruya e incluso se cree más. Entonces, subamos el salario mínimo, pero bajemos los impuestos a las empresas. Eso va a generar menos tributos, entonces también bajemos el tamaño del Estado. Exacto. Y terminemos con aquellas instituciones que los chilenos no están valorando. Sí, insisto, el Estado, no porque se hayan creado 25 ministerios, son todos útiles. El Ministerio de Minería, ¿no pueden tomar esas labores entonces el Ministerio de Economía o Hacienda? Reduzcamos el tamaño del Estado para poder bajar los impuestos a las empresas, para que puedan pagar un salario mínimo mayor. ¿Te das cuenta? Entonces, exacto, yo creo que nos falta ese acuerdo país por el empleo de Chile, en el cual nos preocupemos de aumentar el salario mínimo. Ok, bajemos los impuestos a las empresas para que puedan pagar ese salario mínimo y no hayan alzas en el desempleo como lo hemos visto en los últimos años. Perfecto. Pero si recaudamos menos tributos, que es lo que nos dice el Consejo Fiscal Autónomo, entonces bajemos el costo del Estado y dejemos y hagamos que este Estado sea más liviano, con menos autoridades, con menos asignaciones para los parlamentarios para contratar asesores, con menos programas que no están teniendo impacto pero se siguen financiando, que las funciones de un ministerio las tome otro. Yo creo que todo eso hay que hacerlo, ¿o no? ¿Cuánta plata gastamos en burocracia estatal? Mucha burocracia bienvenida, que hacen bien su trabajo, pero hay otra que lo hace pésimo y que no es necesario para el país. Entonces, también el Estado tiene que reinventarse para poder generar holguras fiscales. Exactamente, yo estaba mirando los presupuestos justamente de los diferentes ministerios y claro, tú tienes mucha razón, Ricardo, o sea, hoy día
si realmente podemos hacer un recorte, debiese ser por achicar ciertas estructuras estatales que se podían fusionar ministerio con ministerio. Y también lo que nos pone, de hecho lo ponemos ahí en el generador de caracteres nuestros, le contamos a nuestros auditores en la radio, ¿cierto? Esta conclusión, que nos falta un acuerdo país para enfrentar el tema del sueldo mínimo y el tema laboral. Y en esta mesa de trabajo perfectamente debe caber el empresariado, ¿cierto? La CPC, por ejemplo, la CUT, pero también nuestro sistema político que nos permita subsidiar de una manera mucho más transparente, limpia, tanto el alza del sueldo mínimo como y que esto se transforme no en un obstáculo, ¿cierto?, para la generación de nuevo empleo. Ricardo, muchas gracias por este análisis y gracias también por explicarnos lo que es este consejo interesante que tuvo justamente el Consejo Fiscal Autónomo, que estuvo en la Comisión de Hacienda, que nos va poniendo alerta y también nos va enseñando a entender la importancia de la economía, ¿cierto?, de una manera que tenemos que como chilenos tomarle cuenta y estar atentos a lo que hablan los diferentes políticos y sobre todo nuestro gobierno. Así que gracias, Ricardo. Fuerte abrazo, que estén muy bien. Y ahora nos vamos con noticias meteorológicas, ya que un sistema frontal frío se aproxima a la zona central del país, prometiendo poner fin a una larga espera por precipitaciones en la región de Valparaíso. Pamela Enríquez, coordinadora jefa de Meteorred Chile, confirmó a Puranoticia.cl que el fenómeno, que ya ingresó a la zona centro-sur de nuestro país, avanzará con fuerza las próximas horas, trayendo consigo lluvia, viento y la posibilidad de tormentas eléctricas. Las primeras gotas ya comenzaron a caer este miércoles 6 de mayo, principalmente en el sector costero sur de la región. Los invito a escuchar parte de esta conversación. Oiga, Pamela, ¿esta es como la primera lluvia que vamos a tener importante del año, de muchas que vamos a tener, o nos tenemos que ilusionarnos tanto? Yo diría que sí, puede ser la primera lluvia, bueno, de otoño, muy relevante, y claro que sí. Claro, de otoño, tienes incremento. toda la razón, Pamela, que es una lluvia de otoño, porque en el fondo el invierno todavía no llega. El invierno llega en junio, ¿no? Sí. Efectivamente, y de hecho los modelos están mostrando un incremento de precipitaciones hacia el mes de agosto, que podría coincidir también con la llegada del Niño. Así es que si ambas cosas se compatibilizan, ¿no? Podríamos tener abundantes precipitaciones, por supuesto, en el invierno. La llegada del Niño, entonces, se prevé para el mes de agosto. Esto no tiene nada que ver con el Niño, esto podríamos denominarlo la guagua, o tampoco. Estamos en este mes estamos con neutralidad, digamos, condiciones normales. Ya todavía no aparecen las condiciones del Niño. Los pronósticos indican que la temperatura superficial del mar del Pacífico Ecuatorial Central comenzaría a tener un incremento en su temperatura, yo diría desde mayo, junio, julio, podría comenzar a aumentar. Entonces es muy probable que durante el junio, julio, agosto, el invierno, podamos tener un incremento a tener un niño débil, quizás hacia moderado, y eso obviamente podría provocar también que la atmósfera reaccione y tengamos también ahí un aumento de las precipitaciones, porque cuando aparece el Niño, lo que afecta en la zona central principalmente es un aumento de las precipitaciones en el periodo de invierno. Estamos con Pamela Enríquez, coordinadora jefe de Meteorred Chile. Pamela, lo que esperamos para la jornada, ¿cierto?, es una lluvia de más o menos cuántos milímetros, y qué tipo de viento vamos a tener, qué velocidad se espera, porque en algunos sectores golpeará más fuertes que en otros, ¿no? Claro que sí, la costa siempre tiende a tener un poco más de intensidad debido a que ahí golpea con mayor fuerza, no tiene nada que lo interrumpa, ¿no? El viento llega más directamente. Vamos a tener, yo creo, hasta 50 kilómetros por hora, podrían ser las ráfagas. Siempre se va sintiendo primero el viento, por supuesto, que es lo primero que llega, después las lluvias, aunque ya tenemos incluso indicios que está llegando algo de lluvia débil hasta Quilpué. He tenido algunos reportes, y esta lluvia se va a mantener por lo menos en la costa hasta las 5 o 6 de la tarde, pero va a seguir avanzando hacia el interior, y es muy probable que, por ejemplo, en sectores de la precordillera avance hasta la madrugada del jueves.
En cuanto a los milímetros, aproximadamente podríamos andar por los 15 milímetros. Sin embargo, como además tenemos inestabilidad, y eso significa que vamos a tener nubes de desarrollo vertical, que también nos dan la probabilidad de tormentas eléctricas y granizo, estas nubes, que son más grandes en la altura que en la horizontal, a veces nos traen chubascos muy, muy fuertes. Entonces, a veces cuesta como identificar cuánta cantidad de agua podría caer. Por lo tanto, estamos hablando entre unos 5 a 20 milímetros. Tenemos un rango bien grande de cantidad de agua. Por lo menos, por ejemplo, en mi lugar donde yo vivo, que tengo una estación meteorológica, ya llevo 2 milímetros y está lloviendo aproximadamente desde las 8 de la mañana. Así es que si seguimos así, con episodios de lluvia bastante fuerte, podríamos incluso superar los 15 milímetros durante esta jornada. ¿Y en qué parte estás tú, Pamela, ubicada? Yo vivo en Placilla de Peñuelas, en Curauma. Mira, en Curauma, ya 2 milímetros, ¿cierto? Partió a las 8 de la mañana. Interesante lo que tú dices, Pamela, porque en el fondo no tenemos que asustarnos si tenemos una lluvia muy fuerte por minuto y además donde nosotros hablamos directamente de lo que es los granizos. El granizo, ¿por qué se produce el fenómeno del granizo? ¿Cómo se produce? Bueno, son gotitas que están dentro de la nube y como esta se desarrolla a gran altura, la gotita comienza a moverse dentro de la nube. La gotita comienza a ascender ahí tiene movimientos ascendentes y descendentes, y al ascender se va enfriando y con su peso después vuelve a caer, pero no alcanza a salir de la nube, sino que después vuelve a subir y después baja, y en ese movimiento va tomando mayor dimensión. Y una vez que ya está bien pesada la gotita, comienza a caer en forma de granizo. Entonces, este tipo de nubosidad es la que provoca el granizo. No es nieve, sino que es una piedrita, digamos, si lo podemos llamar así. Es mucho más pesada y es la que es la cumulonimbus, se llama, la nube que provoca el granizo. ¿Y es más, es más factible tenerlo ¿Mm? en la costa o en el interior del granizo? Mira, yo diría que en el interior, porque está asociado a aire frío, ¿ya? Y obviamente hacia el interior, y esta se provoca o se desarrolla mucho más en altura, ¿ya? Y es mucho más factible, por ejemplo, en sectores altos, precordillera y hacia la cordillera, en que estas nubes se desarrollen con mayor dimensión, digamos, hacia la altura, y tengamos esta nubosidad que pueda provocar el granizo. Sin embargo, a veces hay nubosidad que se desarrolla también desde el océano y puede ingresar una nube y dejar granizo en la costa también, que hemos tenido algunas ocasiones. Es la misma nube que, al tener estas corrientes ascendentes y descendentes, produce descargas eléctricas, y son los rayos, truenos y relámpagos que también vemos asociados en algunas ocasiones, que podríamos tener esta jornada también. Así que esperamos trueno, relámpago, granizo, lluvia. Vamos a estar muy atentos, Pamela. Muchas gracias por la información. Vamos a estar molestando durante la jornada, ¿cierto? Para ir dándole seguimiento a este sistema frontal que entra, ya está entrando durante esta mañana y se va a eso de la medianoche, ¿cierto? Sobre todo en la zona interior. Claro, Pamela, sí. Muchas gracias por este contacto, ¿ah? Así es. Ya, pues de que, Jorge, un gusto, que esté muy bien, y cuídense también pues con estas lluvias ahí al conducir y andar en la calle, por supuesto. Bueno, esa fue parte de nuestra conversación de las advertencias meteorológicas que podrían afectar a nuestra región de Valparaíso durante esta jornada de miércoles. Y ahora nosotros nos vamos a una pausa comercial y ya estamos de regreso con las conversaciones más destacadas de esta jornada. Ya estamos de regreso en Conexión Puranoticia.cl, el espacio que revisa las entrevistas más destacadas de esta jornada miércoles 6 de mayo. Les recuerdo que usted puede revisar cada entrevista de esta semana y anteriores en nuestro canal de YouTube de Puranoticia.cl. Y ahora nos vamos con otro tema, y atención, porque cada vez son más las alertas por el impacto de las redes sociales en niños, niñas y adolescentes. Ciberacoso, dependencia digital y efectos en la salud mental son parte de una preocupación creciente en medio de casos de violencia escolar y el uso cada vez más temprano de estas plataformas. En este contexto, un grupo de diputados presentó un proyecto de ley que busca establecer un marco integral de protección para menores en el uso de redes sociales, apuntando también a la responsabilidad de las propias plataformas digitales.
Y para abordar más sobre esta iniciativa, la diputada del Frente Amplio, Lorena Fríes, nos entregó detalles al respecto. Este proyecto busca regular el uso de redes sociales en menores o establecer ciertos límites de protección, ¿cierto? Bueno, efectivamente, hay otras iniciativas en el Parlamento, pero son todas iniciativas que ponen un límite de edad, bajo esa edad prohíben. Y la verdad es que lo que hemos visto en los estudios comparados es que la prohibición no ha servido, porque lo que hace es buscar otros caminos, que es buscar otros VPN, usar otros nombres, etcétera, para hacer este tipo de actividades. Y entonces, lo que hemos planteado es que este proyecto tenga 3 patitas que buscan proteger a los niños, niñas y adolescentes. Primero, una patita que es alfabetización digital en los colegios, que es muy importante en términos no solo de aprender a utilizar, sino que también de prevenir brechas de seguridad para niños, niñas y adolescentes. Una segunda es un control y un seguimiento de los padres y madres, en el sentido, por ejemplo, de que puedan conocer, establecer límites también a los contenidos, conocer cuando sus hijos están metidos en diseños que son adictivos, etcétera. Y quizás la patita más importante tiene que ver con la responsabilidad de las plataformas que lucran con la permanencia ante la pantalla de niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido se les obliga, digamos, no solo a que eviten prácticas adictivas, limitando y prohibiéndolas, sino que también haciendo auditorías anuales que permitan relevar cuáles son los riesgos que se van poniendo a niños, niñas y adolescentes, y hacer campañas en redes que contribuyan a la prevención. Pero también ahí yo me voy a colgar un poco de lo que usted dice, de las aplicaciones. Ahí le ponen uno de los endosados, diga si es mayor de 18 años, el niño va a poner que sí. Es que lo que pasa es que hoy día los controles son muy débiles, y este proyecto lo que hace es obligar a las plataformas a establecer mecanismos seguros y certeros respecto de la identidad. Ya hemos conocido algunas plataformas que tienen eso, pero respecto de niños, niñas y adolescentes, evidentemente hoy día lo que hacen es poner otro nombre o poner otra fecha, y eso no se coteja. ¿Por qué? Porque no hay interés de las plataformas, porque los niños son lo suficientemente vulnerables, digamos, para ser víctimas de estos diseños adictivos en las redes. Diputada, hoy se habla mucho de impacto en la salud mental. ¿Qué evidencia existe para impulsar esta iniciativa y de este tipo? ¿Cuáles son los impulsos que ustedes tienen para hacerlo? Mire, desde el año 2022, que se vienen haciendo estudios en esta materia. Lo primero que sabemos es que hay un 87%, un poquito más de un 87%, que tiene un teléfono celular con internet entre los 9 y los 17 años. Y más del 50% adquirió un celular o le dieron un celular bajo los 10 años. Tenemos también como dato que casi un 90% de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años están adscritos a alguna de las plataformas, es decir, alguna de Instagram, etcétera. Y por lo tanto, digamos, es un gran volumen en términos del modelo de negocio de las plataformas. También hay estudios que muestran comparativamente que las tasas de suicidio en jóvenes han subido en aquellos en que hay mayor horas de permanencia frente a las pantallas de los celulares en relación a las redes. Por lo tanto, es un fenómeno que efectivamente contribuye a afectar la salud mental y el desarrollo de niños, niñas y adolescentes, y también a generar climas que son complejos, como lo que hemos visto en semanas pasadas, por ejemplo, a propósito de estos desafíos virales respecto de tiroteos que generan temor en la población, pero que son articulaciones que se hacen en estas mismas plataformas autorizadas por estas plataformas.
En lo concreto, diputada, ¿qué cambiaría para un niño o adolescente que hoy está usando las redes sociales con este proyecto? Que no las puede usar para cualquier cosa, sino que eventualmente con este proyecto de ley las va a usar para aquello que las redes sí pueden servir, que es para formar, para entretenerse, pero de acuerdo al desarrollo progresivo de los niños. No es lo mismo un joven de 17 años que un niño de 7 años, y el acceso no puede ser el mismo frente a las redes. Y por otro lado, creo que el tema de la adicción, que obviamente también depende de la edad, el tipo de adicción que se genera, es algo que tenemos que combatir con mucha fuerza. Diputada, usted habla de las responsabilidades de las plataformas, pero también ¿qué tipo de obligaciones tendrían y cómo va a fiscalizarse esta obligación? Bueno, las obligaciones que tendrían tienen que ver, uno, con la verificación, con establecer mecanismos seguros, veraces respecto de la identidad y de la edad de los que asumen o ingresan a esas redes, cosa que hoy día no existe. También tiene que ver con el scrolling infinito, que sabemos que es parte del diseño algorítmico que genera adicción. Está también el autoplay, ¿no es cierto?, que es esto que no para nunca, y sigue dándose las imágenes, digamos. Y por último hay mecanismos de recompensa también, ¿no es cierto?, que aparecen y que van motivando a niños, niñas y adolescentes a ciertos desafíos. El incumplimiento va a recibir sanción, y esa sanción obviamente se traduce en una alta multa que estas plataformas tienen que pagar. ¿Cómo se va a fiscalizar eso? Bueno, a través de los reportes anuales y también con canales de denuncia que las propias plataformas deben proveer para efectos de denunciar este tipo de situaciones o cuando no cumplen. Entonces, eso va a permitir, digamos, que incluso ciudadanos que, por ejemplo, promovemos la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, podamos hacer seguimiento a los cambios que hagan las plataformas y al cumplimiento de las obligaciones de dichas plataformas. Diputada, ¿dónde está el límite entre proteger a los menores y no sobreregular su acceso al mundo digital? Yo creo que está dado por poner siempre, y así lo establece, digamos, el Sistema de Naciones Unidas y la Convención de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, es poner en el centro el interés superior de niños y niñas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si los niños tienen un conjunto de derechos por los cuales los adultos tenemos que velar que efectivamente se ejerzan, y tienen además una protección reforzada por parte del Estado, entonces lo que hay que tratar es no de excluir a los niños de lo que pueden ser los beneficios de la tecnología, sino que más bien ir adaptándolos de manera tal que cumplan su fin y no sean nocivos. En esa medida en que los niños puedan ejercer sus derechos, en que además este acceso a las redes brinde posibilidades y no daño a los niños, los estamos protegiendo. Un proyecto busca impedir que empresas chilenas subcontraten call centers que operen desde el extranjero, incluyendo servicios de atención telefónica, ventas, cobranzas y soporte digital. La propuesta establece multas de hasta 1.000 unidades de fomento para las compañías que externalicen este tipo de servicios fuera del país. Y uno de los principales argumentos detrás de la iniciativa apunta al aumento de llamadas spam y estafas telefónicas provenientes desde plataformas internacionales, además de la preocupación por la pérdida de empleos nacionales en esta industria. Según cifras expuestas durante la discusión parlamentaria, cerca del 41% de estos servicios ya se encuentran externalizados principalmente en países como Perú y Colombia. Sin embargo, quienes rechazan la medida advierten que podría afectar la competitividad económica y generar conflictos con acuerdos internacionales.
Y quien conversó más en profundidad sobre este proyecto fue el presidente de Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, Hernán Calderol. Escuchemos parte de sus palabras. La primera pregunta es también importante para poder conversar esta jornada. ¿Han aumentado las denuncias por estafas telefónicas en nuestro país? Aumentan gradualmente todos los años, es más intensa las estafas y los fraudes telefónicos. Estamos expuestos a un fraude permanentemente. Y quiero comentarle algo que sucedió hace poquitos meses, para un mes, 2 meses atrás, donde ante una solicitud de pronunciamiento que solicitó el retail a la Corte Suprema para que se pronunciara sobre la vigencia y sobre el decreto que impuso la Subtel por los prefijos 809 y 600, donde la Corte dice, el retail presentaba de que no se podía prohibir que se ocupara números prefijos más 56 y no el 600 para poder informar a los consumidores de morosidad y de cobranzas extrajudiciales. Bueno, la Corte falló a favor del retail y le permite hoy día llamar por cobros extrajudiciales desde el más 56. Pero eso significó de que hoy día prácticamente ya ningún comercio asociado al consumidor está llamando por los 600 para ofrecer servicios o informaciones de otro tipo, sino que ya prácticamente se anuló la efectividad de la alerta que tenía el consumidor de saber quién lo estaba llamando por teléfono. Si el 809 era publicidad, pero era un comercio no asociado al consumidor, o era 600, que era comercio asociado al consumidor. Eso hoy día quedó prácticamente anulado con esta decisión de la Corte Suprema, que no determinó cuántas veces se podía llamar y qué sanciones tenían los que ocuparan esta nueva forma para poder ocuparla ofreciendo servicios, ofreciendo publicidad, ofreciendo promociones y no solamente las cobranzas extrajudiciales. Por lo tanto, hoy día los consumidores ya los deben estar detectando, ya el comercio no lo está llamando con el prefijo 600, sino que con el más 56. Y esto lleva a la confusión y a las estafas que le ocurren a los consumidores, porque son números más 56 que puede ser cualquier número desconocido que lo está llamando y puede ser víctima de un delito. Sí, don Hernán, pero está pasando hoy día. Sí, pero también aquí está más que claro, porque claro, hablamos del 600, del 800 y del más 56, pero también han llegado llamadas de los números, los códigos peruanos, que son el 51, el más 51, y de Colombia, que es el más 57. O sea, hay muchas de estas llamadas que vienen del extranjero y podríamos visualizarlas por el más 51, más 57, que son los países que más se repiten. Exactamente, estamos recibiendo llamadas extranjeras, porque además tenemos justamente una debilidad tremenda, porque no podemos identificarlo, pero también estamos recibiendo de que cuando nos llaman de los call centers de las empresas, nos estamos comunicando con gente desde otros países, que muchas veces es difícil que nos entiendan nuestro propio vocabulario y que es difícil también la comunicación con ellos y que nos resuelven los problemas que tienen los consumidores. Pero también se puede aprovechar que esto se aplica los números prefijos que tienen en esos países y con lo cual no solamente a veces puede surgir que están llamando de un call center, pero también puede surgir que están llamando delincuentes para cometer delitos. Por lo tanto, creo que
Esto tiene que regularse mucho más para poder colocarlo en la discusión ahora que se está haciendo una propuesta de legislación para poder regularlo adecuadamente. Porque claramente nosotros tenemos regulado cuántas son las llamadas semanales que pueden hacerse por las cobranzas judiciales, que son solamente 2 llamadas semanales. Bueno, en las llamadas de cobros extrajudiciales, esto quiere decir que no están judicializados, también debiera tener el mismo tratamiento, y también las multas a quienes usan este prefijo, eliminan el prefijo y llaman del prefijo más 56 para hacer todas las acciones de publicidad y aplicarles multas para que pueda terminar esta debilidad que tenemos hoy día los consumidores, que estamos expuestos a que nos estafen a través de una llamada telefónica. Don Hernán, ¿una ley como esta podría ayudar realmente a disminuir los spam y los fraudes? Por supuesto. ¿De qué forma? O sea, si usted tiene el control de las llamadas spam, y que el comercio tenga mecanismos claros para poder comunicarse con sus consumidores, no solamente el teléfono es un mecanismo, también está la mensajería, los mensajes, los chats y otros mecanismos donde ya muchos están haciéndolo. Los bancos hacen la tercera clave, es específicamente, se explica de que uno tiene una clave que llega para ratificar a través de mensajes, y eso es único. Por lo tanto, creo de que aquí el comercio tiene que avanzar en otro tipo de tecnología para poder impedir este tipo de estafa. Estamos en cientos de miles de estafas. De eso estamos hablando. No estamos hablando aquí que son unas que otras. Estamos hablando de cientos de miles anuales de estafas que se hacen y fraude bancario a través de teléfono o de adulteración de claves, clonaciones y otro tipo que está sucediendo a los consumidores y que están sufriendo diariamente. Por lo tanto, creo de que si hacemos mecanismos, yo estoy de acuerdo que los call centers estén en Chile, no pueden estar fuera de Chile, porque eso se presta también para que se altere y se puedan adulterar y puedan ser víctimas de fraude los consumidores chilenos. Creo también de que los prefijos se tienen que regularizar, y estoy de acuerdo en cierto modo con lo que propuso el retail. La falta de comunicación aumenta la morosidad, según ellos. Bueno, los comprendo y creo que estoy de acuerdo, pero también tiene que tener límites y tiene que tener sanciones para quienes no cumplan con esto. Y además, fortalecer el mecanismo de los prefijos para poder que los consumidores sepamos quién nos está llamando y tengamos la opción de no contestar cuando está un número que puede ser riesgoso. Estamos conversando con Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios. Don Hernán, ¿qué responsabilidad tienen las empresas en este problema? Bueno, las empresas muchas veces tienen responsabilidad porque lo único que buscan ellos es bajar sus costos, y tienen y actúan buscando lugares donde los servicios les resulten más económicos. Y eso es una. Lo segundo es que muchas de las empresas no invierten suficiente en seguridad para resguardar a sus consumidores en todos sus procesos y en sus plataformas para poder que los consumidores estén más protegidos. También necesitamos de que las empresas eduquen a sus consumidores. Necesitamos que ellos los eduquen, les informen cuáles son los mecanismos oficiales por los cuales se puede ingresar. Aquí muchas veces las empresas dejan páginas que están inhabilitadas o simplemente no informan a los consumidores cuáles son las páginas oficiales para que puedan ingresar. Ahí estamos hablando cuando son las páginas en internet. Pero también los consumidores adolecen de un contacto mucho más directo, más personalizado con las empresas, porque claramente la única comunicación que tiene un consumidor
con un call center, y como está hoy día, prácticamente siempre estamos llamando al extranjero que nos conteste una persona que muchas veces no entiende nuestras muletillas y nuestra forma de expresarnos, y que es muy difícil a veces comunicarse. Por lo tanto, las empresas tienen responsabilidades para permitir que las comunicaciones sean seguras y sean creíbles y no sucedan estafas para los consumidores. Don Hernán, finalmente, para nuestros auditores y también televidentes, ¿qué recomendaciones entregan a las personas para poder evitar caer en este tipo de delitos? Mire, lo primero que hacemos de que estamos recomendando de que no respondan a ningún llamado con un prefijo que no sea el más 56, que es el nuestro, y que no respondan a ningún prefijo que sea distinto a ese, porque puede llegar de cualquier país del mundo. Lo segundo es que tomen los resguardos correspondientes si es cuando reciben una llamada de prefijo 809, que tengan los resguardos necesarios si efectivamente se están comunicando con la empresa, y tengan inmediatamente no responder cuando no quieren recibir publicidad. Y tercero, que el tener los prefijos ya determinados, 600 y 809, tenemos la opción de no responder, claramente de abstenernos. La responsabilidad del consumidor para poder responder a los proveedores cuando me están avisando de cierta morosidad o atraso en el pago, también tiene que ver con la responsabilidad que tienen los consumidores. Nosotros queremos que sean consumidores responsables, pero que no se arriesguen. Muchas veces no creer que lo está llamando un ejecutivo de un número desconocido. Eso es fundamental. Ahí están ocurriendo muchos de los fraudes que le están sucediendo a los consumidores. Y así cerramos la revisión de los temas más destacados de este miércoles 6 de mayo aquí en Conexión Puranoticia.cl. Mi nombre es Antonia Benítez y les recuerdo que pueden volver a ver cada una de estas entrevistas completas en nuestro canal de YouTube de Puranoticia.cl. Los invitamos a seguir en nuestra sintonía porque a partir de las 18 horas continúa la información junto a Camila Rate en Pura Noticia PM. Y más tarde, desde las 20 horas, Leonel Alegría los espera la noche de Puranoticia.cl. Estamos junto a ustedes en todas nuestras plataformas. Nos ven, nos escuchan y también nos leen. Puranoticia.cl, las noticias como a ti te gustan. Puranoticia.cl presentó Conexión Pura Noticia. Fue un resumen con los principales contactos y los más interesantes invitados que te hemos presentado en nuestra programación. Sigamos conectados en la televisión, en la radio, en la web. Somos Puranoticia.cl.